Hola, hola, ¿qué tal? Espero que todas las personas que me estén escuchando estén súper bien. Estamos en este momento en mayo del año 2021 grabando este primer episodio de Tertulias Veganas, proyecto que busca de alguna manera poder generar conversaciones, eh, algo que escape un poco de la seriedad específica o no específica, sino que general de este tipo de espacio donde se conversa sobre veganismo. Me gustaría que fuera esto algo un poco más distendido, donde podamos conversar, podamos transmitirnos información. Me interesa también que ustedes puedan colaborar de alguna forma, haciéndome saber qué les parece este proyecto. Y qué mejor que empezar en un contexto histórico bastante especial que tenemos como país. Estamos a puertas de una elección súper importante, donde vamos a elegir a las personas que van a redactar la nueva constitución de Chile. Por ende, no es trivial la elección de las personas que tomen este rol tan importante. Por eso, para mí es bien importante poder conversar en este caso con Gabriela Costa. Gabriela Costa, ella no está yendo actualmente como constituyente, pero sí ella está, digamos, formó un proyecto con Ronald Leblevisi, que también lo vamos a tener de invitado, y en el cual se busca reconocer a los animales como sujetos de derecho y no como objetos, que es como actualmente la legislación chilena los ve, y digamos que también la legislación en general de todo el mundo. En Chile se habla que los animales son seres, son objetos, perdón, semovientes, es decir, que son objetos que pueden moverse por sí mismos. Y si bien hay alguna legislación en cuanto al Código Penal donde se castiga, se penaliza lo que es considerado maltrato animal, los animales no están siendo reconocidos como sujetos de derecho. O sea, los animales no tienen derecho actualmente. Solamente se piensa en función de los humanos. Por ende, qué importante es que en esta nueva carta magna que vamos a redactar estén las personas indicadas y en este caso que estén personas que vayan y luchen por los animales. Por lo mismo, tengo una tremenda invitada para este primer episodio de este proyecto. No me he presentado, perdón. Mi nombre es Leonardo Vázquez, yo soy periodista y vegano hace bastante tiempo. Y también estuve varios años haciendo activismo en diferentes organizaciones. De ahí conocí a esta persona que me gustaría presentarles, que se llama Gabriela Costa. Ella es egresada de Derecho de la Universidad de Chile y su tesis es sobre esto mismo, reconocer a los animales como sujetos de derecho en vez de objetos. Por ende, para mí es un honor tener en este primer capítulo, en este primer capítulo de esta aventura que quiero tomar. Así que, bueno, sin más preámbulo, comencemos con la conversación para que ustedes puedan conocer cuál ha sido el trabajo de Gabriela y lo importante que es reconocer a los animales como sujetos de derecho. Bueno, Leo, muchas gracias por la invitación al primer capítulo del podcast. Me siento muy agradecida. Y sí, mira, partiendo de mi tesis, yo la realicé el año 2018, ¿ya? Ujú. Que ahí el profesor Juan Pablo Mayoli fue quien impartió el taller, donde ahí salieron distintas tesis en relación a los derechos de los animales. Yo me quise enfocar específicamente en el estatus jurídico de los animales, ¿ya? Entonces Ujú. mi tesis consta de una parte análisis filosófico, donde hablo un poco cómo surgió este movimiento, las diferencias entre el bienestarismo y el abolicionismo. Entonces aquí podemos encontrar, por ejemplo, diferencias entre Peter Singer, Gary Franchione, también hablo de Tom Reagan, la propia teoría de Martin Nussbaum, que ya le da todo un enfoque aristotélico, el tema de los intereses de los animales, que es muy interesante.
Y después ya paso a hablar de lleno sobre derecho civil, ¿ya? Que actualmente en el artículo 567 de nuestro Código Civil se señala que los animales son bienes muebles de movientes. Esto quiere decir que son cosas que se pueden trasladar de un lugar a otro por sí mismas, ¿ya? Claro. Y a mí esto me pareció totalmente nefasto cuando estaba estudiando, y ahí fue el momento que dije, no, obviamente los animales no son cosas. Entonces ahí empecé a investigar más, y que actualmente en los sistemas jurídicos lo que se da es que o se es persona o se es cosa. Claro. ¿Ya? Entonces han ocurrido de repente ciertos cambios que a mi juicio son solamente simbólicos. ¿Por qué? Porque en la práctica, si tú señalas que un animal es extintiente, te va a seguir rigiendo bajo las reglas de los bienes muebles. Entonces, claro, yo creo que tenemos que cambiar drásticamente esto y señalar que los animales son personas, por ende sujetos de derecho. Perfecto. Y digamos, en palabras simples, como ¿qué marca la diferencia entre que un animal sea considerado sujeto o objeto? Finalmente, en la práctica, ¿en qué se traduce eso? Se traduce en que si nosotros decimos que los animales son sujetos de derecho, se tienen que consagrar ciertos derechos. Por ejemplo, el tema que tienen derecho a la libertad, que tienen derecho a la integridad física y psíquica, ¿ya? En cambio, cuando son objetos, no van a tener consagrado ningún tipo de derecho. Actualmente lo que tenemos en relación a la protección de los animales es la ley 20.380, que es la Ley General de Protección de los Animales. También tenemos la ley de tenencia responsable, que es la 21.020, que también es conocida como la ley Chulito. Y por último también tenemos el 291 bis y ter del Código Penal, donde se habla del maltrato animal. Sin embargo, en mi juicio, estas leyes son insuficientes para establecer efectivamente derechos de los animales. Por eso tenemos que hacer un cambio jurídico, absolutamente, y ojalá ahora en esta nueva posibilidad de escribir la Constitución, de consagrar así de lleno el tema de los derechos de los animales. Claro, perfecto. Claro, porque en el fondo los animales, al ser considerados propiedad, el ser humano puede hacer con ellos lo que quiera. Estamos hablando de son utilizados para alimentación, para vestuario, incluso para actividades de, entre comillas, entretención, experimentación. Entonces, por supuesto, es muy relevante cuál es el estatus que tienen los animales, porque mientras sigan siendo considerados bienes, no pueden tener derecho en el fondo. Exacto. Y como mencioné, por ejemplo, la ley de tenencia responsable solamente ahí protege a cierto grupo de animales, claro, que son las mal llamadas, a mi juicio, mascotas. Típicos de los perros y los gatos. Y también, por ejemplo, la ley de protección animal deja fuera ciertos animales también, como ahí se consagra el tema de la experimentación de animales, y también tenemos que deja fuera a los animales que se usan como deporte. Y aquí tenemos el tema del rodeo. Exacto. Entonces vemos al final que estas leyes son insuficientes para la protección de todos los animales. Exacto. Sí, me gustaría un poquito ahondar, porque tu tesis va por un enfoque abolicionista, que es contrario al enfoque bienestarista. Me gustaría que nos pudieras contar qué hace diferente este enfoque abolicionista del otro. Perfecto. Dentro del movimiento por la defensa de los animales encontramos corrientes que son muy distintas, ¿ya? Que es el bienestarismo y el abolicionismo. El bienestarismo se centra en, como su nombre dice, el bienestar animal, ¿ok? Que los podamos seguir utilizando de la forma más humanamente posible, ¿ya? El mejor ejemplo es el tema de la gallina de los huevos felices. Claro. Que tienen un lugar donde van a estar bien, con su comida, su agua, su espacio. Sin embargo, el ser humano puede seguir explotando. Claro. ¿Ya? En cambio, el punto de vista abolicionista está enfocado en abolir todo tipo de explotación animal, ya sea en la industria cárnica, láctea, de los huevos, el tema de la vestimenta, entretención, etcétera. Esto ya no parte en que el animal sea usado de mejor forma, es que tajantemente el animal no se puede seguir utilizando. Claro, ¿ya? claro.
Perfecto, Eso perfecto, básicamente. perfecto. O sea, claramente marca una diferencia porque de alguna forma el bienestarismo lo que hace es buscar alguna justificación para seguir utilizando a los animales, es decir, a lo mejor sintiendo un poco menos culpa, pero finalmente siguen siendo explotados por la especie humana. Entonces no cambia mucho, no cambia nada en realidad. O, bueno, hay distintos criterios sobre cómo hacer crecer este movimiento por la defensa de los animales, pero claramente vemos que hay distintas tácticas para poder llegar a este objetivo. Me gustaría también preguntarte por qué es tan importante que en la Carta Magna sean reconocidos como sujetos de derecho, y también preguntarte cómo es la experiencia internacional. Estuve viendo en tu tesis que, por ejemplo, tenemos el caso francés, que sí se reconoce que los animales tienen cierta sensibilidad. También caso de Alemania, Suiza, que digamos también están como en un punto intermedio, no los consideran objetos, pero tampoco son personas. Entonces me gustaría preguntarte por qué es tan relevante que nuestra Constitución pudiera consagrarse a los animales como sujetos de derecho, y por qué sería un caso único en el mundo. Perfecto. Bueno, voy a partir respondiendo la segunda pregunta y después voy a ir a la Constitución. Uh-huh. Como mencioné, en el Código Civil francés y en otros códigos civiles del mundo, incluso bueno, en la Constitución alemana se señala por una parte que son seres sintientes, y en la Constitución alemana, por ejemplo, se señala que no son cosas. Sin embargo, esto en la práctica no tiene ninguna consecuencia legal, por esto solamente un cambio simbólico, porque se van a seguir rigiendo bajo las leyes de los bienes muebles. Por ende, porque es importante que tengamos esta modificación en la Constitución, ¿ya? Actualmente en nuestra Constitución no hay ninguna parte donde se hable de los derechos de los animales. Solo encontramos en el artículo 19, número 8, que se habla del derecho que tienen los seres humanos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Claro. Pero nada más, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante? En nuestro sistema jurídico existe un principio llamado el principio de supremacía constitucional. Esto se traduce en que la Constitución es la norma más importante de nuestro sistema jurídico, estando por encima de todas las otras leyes, ya sean leyes, decretos, reglamentos, etcétera. Entonces, la consecuencia de incluir a los animales en la Constitución es que toda esta reglamentación que yo mencioné anteriormente tiene que estar conforme a lo que señala la Constitución. Claro. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos que los animales son sujetos de derecho en la Constitución, tendríamos que modificar sí o sí el estatus jurídico del 567 del Código Civil y revisar la otra reglamentación para que esté conforme y de acorde a lo que señala la Constitución. Claro. Claro, porque se rigen frente a la legislación más grande que es la Constitución, por el fondo. Exacto, esta es la norma más importante de nuestro sistema jurídico. Exacto. Oye, Gabriela, pero así ya como preguntándote en el fondo, de alguna manera como con cierto escepticismo quizá, que cambie la Constitución, que aparezca de esta forma, ¿realmente la práctica cambiará el panorama? ¿Qué piensas tú? Porque, por ejemplo, bien dices que en la Constitución que tenemos actualmente se habla del derecho de vivir en un ambiente sin contaminación, pero en la práctica eso sigue ocurriendo. Entonces, ¿por qué es tan importante que quede plasmado esto en la Constitución al final? Mira, lo que pasa es que con el tema del medio ambiente, hay lo que muchas veces se hacen y se interponen recursos, ¿ya? Pero es desde un punto de vista muy antropocéntrico. Entonces, muchas veces ocurre que en ciertos lugares donde no se está afectando directamente al ser humano, pero sí a la naturaleza, la Corte directamente los rechaza, ¿ya? O también dice que tienen que ir al tema de los tribunales ambientales, y que también tienen la misma lógica. Entonces yo también creo, a mi juicio, que también tenemos que modificar ese artículo y también crear un articulado donde se proteja también derechamente la naturaleza, porque tampoco podemos dejar a los animales silvestres de lado. Claro. Tenemos que mantener como su hogar y su medio ambiente. Bueno, eso por una parte.
Y por la otra, nosotros, bueno, yo junto a Ronald Levisi, que es candidato a constituyente por el Distrito 12, creamos una propuesta constitucional. Sí, de hecho voy a conversar con él más ratito, así que ahí también él me va a explicar bastante en detalle, pero por favor también explícanos cómo ha sido ese trabajo en conjunto. Perfecto. Bueno, en nuestra propuesta nosotros fuimos ambiciosos y señalamos que el Estado tiene que reconocer que los animales no humanos son sujetos de derecho, ¿ya? Y que también se tiene que proteger y promover los intereses de estos y mediante un organismo autónomo, ¿ya? Que vele por el tema de la protección de estos. Y por otra parte, también creamos un articulado sobre educación y derechos animales, donde señalamos que la educación tiene que ser por parte del Estado y que tiene que velar por el respeto tanto de derechos humanos, derechos animales y también derechos de la naturaleza. ¿Ya? Entonces, claro, nosotros fuimos bien ambiciosos porque sabemos que en la práctica no mucha gente va a estar de acuerdo con esto, porque nosotros al final que estamos diciendo que son sujetos de derechos, estamos llegando a que se tienen que acabar muchas industrias. Totalmente, ¿ya? Claro. Tanto la industria de la carne, de los huevos, de la leche, de la lana, etcétera. Claro. Nosotros sabemos que en el debate constitucional, como digo, yo creo que la minoría estaría de acuerdo con nosotras, pero creemos que esta es una lucha que tenemos que dar, ¿ya? Yo siempre cuento que yo estudié Derecho por los Animales y creo que en esto hay que jugárselo con todo y estableciendo argumentos tanto lógicos, racionales, jurídicos, porque, claro, a priori yo sé que puede sonar chocante para una persona que crea que nosotros queremos que, por ejemplo, los animales voten, cuando no es así, porque uno al final respeta los intereses que tengan cada especie. A una vaca no le va a interesar votar, por ejemplo. Claro. Sí, que muchas veces uno lo tratan como a ridiculizar. Por sí, eso, pues totalmente. O esto que dicen también que ¿cómo van a tener derechos si no tienen deberes? Cuando en realidad también existen humanos que no pueden tener deberes por diferentes circunstancias. Personas que a lo mejor tienen algún tipo de discapacidad severa o niños muy pequeños. Tampoco, o sea, no tienen deberes. Por ende, y nadie se le ocurriría decir que tampoco tienen derechos. Entonces, es difícil pues, poder plantear este tipo de cosas, ¿o no? Sí, de hecho yo en mi tesis ahí argumento el por qué los animales son personas, y una parte hablo como el tema de los casos marginales, que es lo mismo que tú mencionas, que hay ciertos seres humanos que no cumplen con el tema de la racionalidad que se impone para tener derechos, Claro. que es el caso de los bebés, de personas con ciertas discapacidades, también el tema de personas que están en estado de coma, y no por eso nosotros no estamos dejando de decir que son personas. Entonces tenemos que buscar otro argumento que a mi juicio es el tema de la sintiencia, la capacidad de sentir, dolor y placer para otorgar derechos, ¿ya? Claro. Entonces, actualmente en nuestro sistema jurídico, por regla general, todas las personas van a ser capaces, ¿ya? Sin embargo, hay ciertos incapaces relativos y ciertos incapaces absolutos, ¿ya? Los incapaces absolutos, acá tenemos el caso de los dementes, los impúberes y los sordos mudos que no pueden darse a entender claramente. Claro. Y yo aquí asimilo el tema de los animales con los incapaces absolutos, ¿ya? Esto quiere decir que van a tener derechos, pero no obligaciones, y que siempre en el sistema jurídico van a tener que ser representados legalmente. Claro. Perfecto. Y claro, en el fondo tampoco como no se está hablando de derechos que ya tenemos los humanos, a votar, a no sé, la libertad de expresión, por ejemplo. Estamos hablando de derechos bastante básicos, que es que a no ser utilizado, a no ser propiedad de otro. Entonces, y claro, esto en la práctica terminaría con la explotación animal en su diferente ámbito. Quizás sea esto no pase mañana, pero tenemos que construir ese camino para conseguirlo en algún momento, la liberación completa. Totalmente, y yo creo que acá el derecho es una herramienta muy útil. Sí. O sea, nosotros sabemos que la sociedad avanza más rápido que el derecho. Claro. Hay muchas leyes que todavía ya son obsoletas. Claro, exacto. Sin embargo, tenemos que dar también esta lucha jurídica y académica también.
Claro. Me gustaría preguntarte un poco sobre eso. Bueno, tú llevas ya 9 años como vegana, eh, bastante tiempo, y, y me gustaría saber un poco eso que tú hablaste, que tú estudiaste Derecho por los animales. Cuéntanos un poco cómo fue ese camino y si tuviste algún tipo de resistencia, por ejemplo, también en tus profesores, en gente que a lo mejor consideraba que lo que estabas diciendo era una locura, una ridiculez. Cuéntanos cómo fue ese camino. Perfecto. Bueno, yo partí muy chica en este tema. Aproximadamente a los 10 años, cuando fui al campo, vi a los animales en estado ahí natural, y le pregunté a mi mamá, ¿esto no te los comemos? Y me dijo, sí. Y yo, para mí, fue demasiado chocante. Así que ahí dejé de comer ciertos tipos de carne, y después ya a los 11 años, como hice una investigación, y dije, no, ya, no quiero seguir siendo parte de esta explotación. Y ahí fui vegetariana o lacto-vegetariana un tiempo, hasta que mi mamá me dijo, no, Gabriela, conocí a alguien que había sido vegetariana en su adolescencia, todos los problemas que le había traído, y en esa época de verdad que no había ninguna nutricionista o doctor que avalara un tipo de dieta vegetariana. Claro. Así que ahí tuve muchas peleas, hasta que ya a los 14 años mi mamá me dijo, ya, sé vegetariana. Hasta de los 14 a los 19 fui lacto-vegetariana. Y ahí fui activista en Animal Libre, que fue donde nos conocimos. Y después ya en la universidad ya tomé la decisión de ser vegana. Y ahí, claro, me pasó que en Civil 4, que es cuando uno ve derecho de bienes, te pasan que los animales son bienes muebles de movimiento y se acabó la discusión. A mí esto fue muy importante, tanto emocional como jurídicamente, que no siguiera más allá un análisis profundo de discusión, sobre todo porque yo igual elegí la Universidad de Chile, donde sabía que van a haber discusiones académicas interesantes y que no pasara esto, que quedara así como sin pena ni gloria. A mí fue algo que me llamó mucho la atención. Pero ahí afortunadamente junto a otras compañeras creamos el Derecho de Defensa Animal. Sí, genial. A través de esa organización nos contactamos con el profesor Juan Pablo Mañalit, y ahí él fue el tema que creó estos talleres, donde salieron muy buenas. Así que ahí fue gracias a ese profesor que impartió el taller. Buenísimo. Y bueno, esto también demuestra lo importante que es también como veganos y veganas poder organizarnos, articular cada uno de repente desde su profesión o desde sus habilidades. Entonces, realmente muestra un cambio de época, que haya más, o sea, que no solamente haya una tesis sobre animales, sino que haya muchas. Es súper necesario en realidad. Ahora ya un poco hablando de este momento histórico que estamos viviendo, que como tú contaste, tú, digamos, con Ronald Levisi prepararon esta propuesta de reconocimiento de los animales. Cuéntanos cómo ha sido este proceso. Me imagino que han tenido reuniones, se han juntado con distintos, a lo mejor, grupos relacionados a la política ya más tradicional. ¿Cómo fue el recibimiento de estas personas sobre su propuesta? Bueno, hemos tenido de todas las reacciones, la verdad. Así que, no, mira, la primera como reunión grande que tuvimos fue que nos contactó una senadora mexicana, ¿ya? Jesús Rodríguez, porque ya estaba... Sí, conocida, muy conocida ella. Sí, no, me encanta. De hecho, genial. Ojalá que la gente la busque, porque realmente un caso muy excepcional. Sí, no, de verdad que qué genial. Esa mujer es lo que está todo bien en el mundo. No, sí, demasiado. Qué honor poder tener contacto con ella. Sí, no, fue genial, hablamos mucho con ella, le contamos nuestra propuesta, le gustó mucho, después nos invitó a participar en un foro que ya estaba organizando, y junto a Ronald fuimos los únicos exponentes chilenos. Qué genial. Así que, no, fue muy genial. Fue muy bueno el foro porque fueron todos puntos de vista abolicionistas, que muchas veces es más fácil hacer uno con puntos de vista bienestaristas. Claro. Porque al final
estás regulando la industria, pero acá nosotros queremos acabar con la industria. Exactamente. Sí, así que bueno, y ahí nos empezaron a invitar a ciertos conversatorios. Yo hace poco tuve dos el fin de semana con el Partido Comunista, así que fue interesante porque partió quizá un poquito como mascotista el foro, pero a medida que íbamos andando en los temas, íbamos conversando, les hacía sentido lo que yo les decía. Así que quedé bien contenta. De hecho, a un candidato constituyente le mandé la propuesta. Así que no, ha sido de verdad muy grato, muy genial y hablar ya al fin de derechos animales, porque al final nosotros queremos un cambio radical, y radical entiéndase un cambio de raíz. Buen sentido, claro. Es necesario que sea un cambio así estructural completo, o sea, no cambios cosméticos finalmente. Sí, exacto, así lo que apuntamos, y nosotros sabemos que esta va a ser una lucha ardua, pero no vamos a bajar los brazos. Qué bueno. No, de verdad me parece como súper admirable. Creo que cada una de nosotros lleva su lucha de alguna manera. Todos tenemos diferentes historias, pero es tan lindo saber cómo tenemos compañeros y compañeras por ahí que también están por lo mismo, que finalmente tengamos un mundo donde los animales no sean considerados inferiores a los humanos, y finalmente todos tenemos derecho a vivir en este mundo y no ser explotados. Totalmente de acuerdo, sobre todo que hoy en día de verdad hay millones de alternativas. Millones. O sea, ahora es el momento ideal para poder llevar una vida vegana, finalmente. Totalmente, ya tenemos literatura, tenemos documentales, ropa, comida, de verdad que ya no hay excusa como no hay para ninguna. no llevar una vida libre de sufrimiento animal. Claro, qué importante todo este cambio que estamos viviendo. Bueno, finalmente te agradezco mucho tu trabajo, tu dedicación, tu esfuerzo por esta lucha. Te quiero agradecer de corazón todo lo que estás haciendo, y me gustaría que pudieras también contarle a la gente cómo ubicarte. Sé que tienes un Instagram, que tú estás subiendo información constantemente. Si pudieras como contarle a las personas cómo encontrarte, y también si les quieres dejar algún mensaje. Perfecto. Bueno, muchas gracias a ti, Leo, por el espacio. Yo también creo que aquí tenemos que dar nuestra lucha de cada una de nuestros oficios o profesiones, y el periodismo siento que es muy, muy importante. Sí, gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, actualmente yo hago activismo en redes sociales. Gabriela-vegana me encuentran en Instagram, donde hablo tanto de leyes como de datos, restaurantes. Me gusta harto la comida. Yo no cocino, pero sí me gusta pedir, así que ahí pueden ir a mirar. Y también me gusta todo el maquillaje, porque muchas veces se confunden los conceptos cruelty free con vegan, ¿ya? Exactamente. Entonces, sí. Tenemos que darnos cuenta que aparte que sea cruelty free el producto, también sea vegano. Entonces me he dado cuenta que igual hay pocas cuentas que se fijan en eso, entonces igual hay buenos tips. Claro. Y bueno, como... Sí, igual explicar un poquito, perdón, a la gente sobre esta diferencia, un poco resumidamente. Cruelty free o libre de crueldad habla de productos que no han sido testeados en animales, pero esos productos pueden también tener ingredientes de origen animal, entonces que sea libre de crueldad, o sea, finalmente no es libre de crueldad si no es vegano. Esa es la diferencia. Sí, porque por ejemplo pasan con las máscaras de pestañas, que muchas veces tienen miel. Entonces tenemos que, aparte de darnos cuenta que sea cruelty free, que no está testeado, que no tenga miel. Exactamente. Pero abeja. Entonces, claro, con algunas marcas no es fácil porque te señalan directamente, ya, este producto sí, este producto no, con otra directamente no sale, entonces ya, y lo mejor no preferir esta. Pero al final nos damos cuenta que sí, es más complicado, pero tenemos millones de opciones. Un montón de opciones. De verdad que ya no hay excusa. Genial. Entonces, bueno, extendemos la invitación a todas las personas para que puedan seguirte, y que, bueno, aquí en este espacio todo el mundo está bienvenido,
gente vegana, no vegana, en transición, ovo lácteo, pero la idea es que ojalá todas las personas pudieran en algún momento hacerse veganas. No tanto por nosotros, si nosotros no somos lo importante son los animales y tenemos que realmente cambiar estructuralmente este mundo. Así que ojalá que, bueno, la gente que esté escuchando algo de esto que hemos estado conversando le haga sentido y dé el paso. No es difícil. Hay personas que llevamos ya su buen tiempo, estamos vivos y vivas, no estamos con ningún tipo de enfermedad, o sea, gente que yo conozca no. Entonces, nada, hay que desmitificar todo esto y bueno, invitar a la gente a que a que haga cambios, que sean radicales. Sí, es importante eso. No sé si quisieras agregar algo más. Sí, me gustaría terminar con una frase, que esa la pongo en mi tesis, que me gusta mucho, que es de Paul Auster, que señala, si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido. De lo contrario, no sería justicia. Entonces, esto yo también lo extiendo a los animales no humanos, porque son también seres que tienen derechos y que tenemos que consagrarlos y lograr la abolición de todo tipo de explotación animal. Absolutamente, así como se ha ido avanzando en derechos humanos de diferentes grupos humanos de alguna manera, tenemos que lograr en algún momento incluir a todos los animales, así que estamos en eso y eso, nuevamente te agradezco por todo, muchas gracias por tu tiempo y por acompañarnos en esta conversación. Ay, genial, muchas gracias a ti por el espacio. Genial, muchas gracias.